En un rincón oculto del mundo, en un lugar olvidado por siglos, un antiguo manuscrito fue descubierto, revelando enseñanzas secretas que desafían las creencias tradicionales. Hoy, nos adentraremos en el enigma del Evangelio perdido de Tomás, un texto ancestral que ha desconcertado a los eruditos y fascinado a los buscadores de la verdad. Prepárate para sumergirte en un viaje lleno de intriga y misterio mientras exploramos las enseñanzas ocultas que han permanecido veladas durante siglos. Desde su descubrimiento en la región de Nag Hammadi en 1945, el Evangelio de Tomás ha desconcertado a los estudiosos y desafiado las narrativas convencionales del cristianismo. Su contenido, compuesto por una serie de dichos enigmáticos atribuidos a Jesús, revela una visión alternativa de la espiritualidad y la trascendencia humana. A medida que nos adentramos en las páginas de este antiguo texto, nos encontraremos con ideas sorprendentes y desafiantes que han sido pasadas por alto durante mucho tiempo. En este video, desvelaremos algunos de los secretos más fascinantes del Evangelio de Tomás y exploraremos su significado en el contexto de la historia religiosa. Durante el siglo I el cristianismo estaba en su etapa formativa, y diferentes corrientes de pensamiento y creencias competían por la supremacía. En este caldo de culturas y tradiciones, el Evangelio de Tomás emergió como una voz alternativa y desafiante. El Evangelio de Tomás se cree que fue escrito en los primeros siglos de nuestra era y se enmarca dentro de la corriente del cristianismo gnóstico. El gnosticismo abogaba por un conocimiento espiritual íntimo y directo, alejado de las jerarquías y estructuras eclesiásticas. Este enfoque heterodoxo chocaba con la visión ortodoxa del cristianismo, y el Evangelio de Tomás fue excluido de la compilación final del Nuevo Testamento. A diferencia de los evangelios canónicos que conocemos, como el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Evangelio de Tomás no sigue una narrativa lineal de la vida de Jesús. En cambio, consiste en una colección de dichos y enseñanzas atribuidas a Jesús, presentados de manera enigmática y críptica. Este enfoque único nos invita a profundizar en la sabiduría oculta y descubrir una realidad espiritual más allá de lo convencional. A lo largo de los siglos, el Evangelio de Tomás fue pasado por alto y olvidado, hasta que su redescubrimiento en el siglo XX revivió el interés por su contenido enigmático. Desde entonces, académicos y estudiosos han dedicado su tiempo y esfuerzo a desentrañar sus secretos y comprender su significado en el panorama religioso y espiritual. Una de las características distintivas del Evangelio de Tomás es su estilo enigmático y hermético. Sus dichos y enseñanzas están formulados de manera críptica, invitándonos a explorar más allá de las interpretaciones superficiales. Cada dicho es como un acertijo espiritual que nos desafía a descifrar su significado oculto. Los dichos del Evangelio de Tomás cubren una amplia gama de temas, desde la naturaleza de la divinidad y el universo hasta la búsqueda de la iluminación personal. Algunos dichos desafían las creencias convencionales, mientras que otros ofrecen una visión fresca y reveladora de la espiritualidad. El Evangelio de Tomás plantea una visión radicalmente distinta de la espiritualidad, en la que se enfatiza la búsqueda interna y la conexión personal con la divinidad. Estas enseñanzas desafían las jerarquías y estructuras eclesiásticas tradicionales, abriendo nuevas puertas para la exploración espiritual individual. A medida que los arqueólogos y estudiosos continúan investigando, nuevos descubrimientos relacionados con el Evangelio de Tomás han salido a la luz. Estos hallazgos respaldan la existencia histórica de este Evangelio y plantean interrogantes fascinantes sobre su lugar en la historia del cristianismo. Las revelaciones del Evangelio de Tomás no solo son de interés histórico, sino que también tienen un impacto significativo en la forma en que entendemos y vivimos nuestra fe y espiritualidad en la actualidad. Estas enseñanzas despiertan una chispa de curiosidad y apertura hacia nuevas formas de conexión con lo divino. Un mensaje peligroso. El Evangelio de Tomás plantea enseñanzas que desafían la narrativa tradicional del cristianismo. Sus dichos y parábolas contienen una perspectiva radical sobre la naturaleza divina y el conocimiento interior. Estas ideas desafiantes amenazaron el statu quo y pusieron en peligro los intereses de algunas instituciones religiosas poderosas. La jerarquía amenazada. El contenido del Evangelio de Tomás cuestionaba el papel de las jerarquías religiosas establecidas. Sus enseñanzas apuntaban a la importancia de la conexión directa con lo divino y la búsqueda de la verdad interior, sin depender exclusivamente de intermediarios religiosos. Este enfoque erosionaba la autoridad y el poder de aquellos que pretendían controlar y mediar entre las personas y lo sagrado. El conflicto con los evangelios canónicos. El Evangelio de Tomás difiere significativamente de los evangelios canónicos aceptados por la Iglesia.
Sus ideas subversivas y su perspectiva única sobre Jesús y su mensaje eran consideradas heréticas y amenazaban la estabilidad de la doctrina religiosa establecida. Esto condujo a su exclusión de los cánones oficiales y su relegación al olvido. La búsqueda de control y ortodoxia. A lo largo de la historia, las instituciones religiosas han buscado mantener el control y establecer una ortodoxia en la fe. El Evangelio de Tomás, al cuestionar y desafiar las creencias arraigadas, representaba una amenaza a esta búsqueda de poder y control. Como resultado, se tomaron medidas para suprimir su conocimiento y evitar que se difundiera ampliamente. El resurgimiento del conocimiento perdido. Afortunadamente, en tiempos modernos, con los avances en la arqueología y los esfuerzos de estudiosos apasionados, el Evangelio de Tomás ha vuelto a ver la luz. Este resurgimiento ha permitido una reevaluación de su importancia histórica y espiritual, y ha desencadenado un interés renovado en sus enseñanzas. El camino del conocimiento interior. El Evangelio de Tomás pone un fuerte énfasis en el conocimiento interior y la búsqueda personal de la verdad. Sus dichos y enseñanzas nos invitan a mirar más allá de las formas externas y a conectarnos con nuestra esencia espiritual más profunda. Exploraremos cómo estas enseñanzas pueden guiar nuestra propia búsqueda de la verdad y la iluminación. Los dichos enigmáticos de Jesús. El Evangelio de Tomás presenta una colección de dichos atribuidos a Jesús, muchos de los cuales son crípticos y desafiantes de interpretar. Nos sumergiremos en algunos de estos dichos, explorando su significado simbólico y las posibles capas de sabiduría que encierran. Estas revelaciones nos invitarán a cuestionar nuestras creencias arraigadas y a expandir nuestra comprensión espiritual. El concepto de dualidad. Una temática recurrente en el Evangelio de Tomás es la exploración de la dualidad y su trascendencia. Los dichos enigmáticos nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y la interconexión de opuestos aparentes. Abordaremos cómo estas enseñanzas pueden ayudarnos a trascender la polaridad y encontrar la unidad en nuestro camino espiritual. El despertar de la conciencia. El Evangelio de Tomás nos desafía a despertar nuestra conciencia y expandir nuestra percepción de la realidad. Exploraremos cómo sus enseñanzas nos invitan a superar las limitaciones de la mente condicionada y a abrirnos a nuevas posibilidades de comprensión y experiencia. Estas revelaciones enigmáticas nos ofrecen una perspectiva fresca y transformadora sobre nuestro viaje espiritual. El legado perdurable. A pesar de su ocultamiento y supresión a lo largo de la historia, el Evangelio de Tomás ha dejado un legado duradero en el pensamiento espiritual. Exploraremos cómo sus enseñanzas han influido en diversas corrientes espirituales y han inspirado a buscadores de la verdad en su viaje interior. Además, reflexionaremos sobre la relevancia continua de estas revelaciones en el mundo actual. La traducción y comprensión de este misterioso Evangelio ha sido todo un desafío. Los académicos han trabajado sin descanso para descifrar los enigmáticos dichos contenidos en este antiguo texto. Cada palabra, cada frase, ha sido analizada y debatida para revelar su verdadero significado. Y así, a medida que el Evangelio de Tomás ha sido reinterpretado, ha impactado profundamente la espiritualidad contemporánea. Sus enseñanzas han resonado en corazones y mentes de aquellos que buscan una conexión más profunda con lo divino. Las reflexiones y los debates que surgen a partir de este Evangelio han abierto nuevas puertas de comprensión y exploración espiritual. Desde la reevaluación de conceptos arraigados hasta la exploración de nuevas perspectivas, el Evangelio de Tomás ha desafiado nuestras creencias preconcebidas y nos ha invitado a cuestionar nuestra comprensión de la verdad. Su influencia se ha extendido a través de comunidades espirituales y ha inspirado a muchos a embarcarse en un viaje de autorreflexión y crecimiento personal. El legado perdido de este Evangelio nos ha desafiado a pensar más allá de los límites establecidos, a cuestionar nuestras creencias arraigadas y a embarcarnos en un viaje personal de exploración espiritual. Nos ha recordado que el conocimiento y la sabiduría están disponibles para aquellos dispuestos a adentrarse en lo desconocido y buscar respuestas más allá de lo convencional. Ahora, queridos amigos, los invito a unirse a nuestra comunidad. Si este viaje de descubrimiento y misterio ha resonado contigo, si anhelas seguir explorando los enigmas de la espiritualidad y desvelar los secretos ocultos del pasado, te animo a suscribirte a nuestro canal.